Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Un saludo para ustedes y sean todos bienvenidos a un nuevo video de su canal Tejimundo. En esta ocasión, queridos amigos, vamos a elaborar unos preciosos zarcillos tejidos a crochet. Hermosos zarcillos que vamos a elaborar a partir de una hoja súper fácil, la famosa hoja tunecina. Para comenzar, tomemos nuestro hilo y elaboremos un anillo mágico. Luego elaboremos 9 cadenas. Al tener nuestras 9 cadenas listas, vamos a insertar el gancho en el segundo bucle, contando desde la aguja al ganchillo y tirar el hilo a través de él. Este proceso lo vamos a repetir y vamos a seguir insertando el ganchillo a través de los bucles hasta elaborar el bucle número 6. Eso sí, si pueden notar, cada uno de los bucles que voy extrayendo son un poco más anchos y va en forma creciente. Después del bucle número 6 vamos a sacar 2 bucles más, pero esta vez más pequeños, para así poder finalizar con nuestra hojita. Posteriormente comenzaremos a pasar el hilo y tirar a través de 2 bucles. Este proceso lo vamos a repetir varias veces hasta que rematemos todos los bordes de nuestra hoja. Como pueden observar, ya tenemos un lado de nuestra hoja tunecina elaborada. Para continuar con el otro lado de la hoja, vamos a hacer el mismo procedimiento. Y vamos a insertar el gancho en el segundo bucle, contando desde la aguja del ganchillo y tirar del hilo a través de él. Este proceso lo vamos a repetir hasta el bucle 6. Igual forma que la vez anterior lo vamos a hacer de manera creciente. Es decir, cada uno de los hilos que vamos estirando cada vez tiene que ser más alto. Finalmente, a partir del bucle número 7 los comenzamos a hacer mucho más pequeños
para poder dar esa forma curvada de la hoja en la parte de atrás. Comenzamos a rematar y pasamos el hilo a través de 2 bucles. Este proceso lo vamos a repetir hasta que tengamos nuestra hojita completamente terminada. Hacemos un bucle adicional y hemos culminado con nuestra hermosa hoja tunecina. Es muy importante poder rematar nuestro trabajo, por eso debemos cortar y asegurar que el hilo que nos quedó restando lo podamos sellar dentro de la misma hoja, o mejor dicho, lo podamos coser con la misma hoja para evitar que en un futuro se nos vaya a desbaratar. Eso sí, tratemos de ser lo más discretos posible, pues no queremos que nuestra hoja tunecina nos quede con nudos o que se vea mal trabajada. Una vez terminada nuestra hojita, procedemos a la elaboración de nuestros zarcillos. Como ustedes pueden observar, en mi caso elaboré una hojita rosada y 2 hojas color ocre para cada zarcillo, ya que me gusta mucho esta combinación. Y para la elaboración de nuestros zarcillos vamos a utilizar 2 argollas y 2 anzuelos. La elaboración realmente es muy fácil, ya que considero que lo más complicado pudo haber sido el hecho de elaborar nuestras hojitas crochet. Un detalle muy importante a tomar en cuenta es que debemos medir muy bien el tamaño de nuestros zarcillos, pues no queremos que nos vaya a quedar uno más largo que el otro. Generalmente la elaboración del primer zarcillo es mucho más fácil, pero ya para la segunda tenemos que cuadrar perfectamente dónde va a quedar el nudo de nuestro zarcillo para evitar que queden algunas hojas más largas que las otras. Finalmente, procedemos a amarrar nuestros 3 hilos a la argolla
y luego se la vamos a colocar a nuestro anzuelo. Después de tener el nudo listo, lo que podemos hacer para rematar nuestro trabajo es agregar un poco de silicón en las puntas de nuestro hilo para evitar que este se vaya a abrir más tarde. Bueno chicos, espero que realmente les haya gustado y que se animen también a elaborar sus propios zarcillos. Pueden utilizar las combinaciones que sean de su preferencia con el atuendo perfecto.